Lo tengo Sí, enganchado a Martín Redrado, expresidente del dale. Banco Central, ya está para charlar un rato Que con sabe mucho nosotros. más que nosotros dos juntos en nuestra vida, Algo así que sabe, claro, entonces, algo sabe. algo sabe Sí, sí. Martín, ¿Qué tal? ¿Qué exactamente. tal, Martín? Buen día, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien, un gusto, gracias por esta charla. Bueno, Martín, Placer. publicaste un artículo hace pocas horas, ¿no? En el Financial Times, justamente respecto a todo lo que viene sucediendo en Argentina. Sí, más que en la Argentina, sabes que la tensión que se ha dado entre los bancos centrales y los poderes ejecutivos, y en particular en los Estados Unidos, entre el presidente Trump y el presidente de la Reserva Federal, ha vuelto a poner Está bien. como caso de libro de texto el enfrentamiento mío con la presidenta Kirchner por la intervención que quiso tener en el Banco Mm. Central, en ese caso para poder manotear las reservas. Y el Financial Times tomó distintos ejemplos internacionales sobre intervenciones del Ejecutivo y bueno, hace un mes me llamó un periodista, me preguntó mi opinión, le di mi opinión y sobre todo qué lecciones se podía Mm. sacar de ese episodio y yo le decía tres. La primera es cuando hay una intervención de esta naturaleza, hay que llevar el caso a la justicia. En mi caso me tocó la suerte de tener una jueza independiente que hizo caer el decreto que le manoteaba 6.500 millones de dólares al Banco Central y me restituyó también en el cargo. En segundo lugar, ir al Congreso y en tercer lugar, hacer el caso público para que la opinión pública se pueda enterar. Le gustó el enfoque a este periodista como lecciones para otros bancos centrales en el mundo y entonces me pidió que escribiera un artículo y esto salió publicado el día jueves en el Financial Times Ah, donde bueno. dice, bueno, lecciones que, sobre todo los efectos también que puede tener manotear un banco central que puede tener alguna ventaja de corto plazo. En Estados Unidos bajar quizás la tasa de interés más rápido, pero después tiene un costo en credibilidad que, bueno, lo vivimos en la Argentina con cepos, inflación, estancamiento económico y todas las consecuencias que se vivieron. Nos costó 15 años, ¿no? Ya nos lleva costando 15 años aquella ofensiva sobre el Banco Central, porque fíjate que de lo que estamos discutiendo hoy es justamente eso, ¿no? La falta de reservas, la imposibilidad que Exacto. tiene el Banco Central de acumular reservas. O sea que ya desde hace 15 años que venimos arrastrando esta cuestión. Sí, fíjate que lo dejamos con 50.000 millones de dólares contantes y sonantes. Un error también que se cometió es que el swap con China estaba con una nota de pie de página del balance. Después a alguien se le ocurrió ponerlo dentro de las reservas, Ah, cuando vos sabés que solamente se puede poner dentro de reservas lo que está activado. Hoy cuando miramos a las 42.000 millones de reservas brutas que tiene el Banco Central, hay 13.000 que son ficticias porque no están activadas, hay que pedirle permiso al Banco de la República Popular China, hay que determinar su utilización, por lo tanto no son dólares contantes y sonantes. Sin embargo, eso, Pablo, cuando lo analizás en términos de la región, cuántas reservas tiene Argentina, y fíjate que antes nosotros hablamos los 50.000 millones de dólares que había en el 2010, nadie hablaba de reservas brutas, de netas, de no. líquidas, porque eran líquidas, contantes y sonantes. Bueno, cuando miramos al resto de América Latina, la relación reservas contra Producto Bruto, México, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, por supuesto, Paraguay, el promedio es 15% del producto. Es decir, que las reservas de los bancos centrales representan el 15% de la producción total. En la Argentina representan las brutas, incluyendo el swap con China, con lo cual hasta uno puede decir son reservas mentirosas, son 6,2%, es decir, es la mitad o menos de la mitad de lo que tienen el resto de los países de América Latina, y bueno, eso sin duda se traduce en mayor inestabilidad e imprevisibilidad Estoy cambiaria. pensando en aquel episodio del 2010. Es de locos, ¿no? Primero, no me acordaba que el swap chino no estaba dentro de esos 50.000 millones. Así es. Porque el swap se hizo en el 2009, 2008, no me acuerdo Así, bien, pero... el swap se hizo en marzo del 2009, se cerró en la reunión de Medellín del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando China se hizo accionista
del BID. Perfecto, entonces eso no estaba dentro de los 50.000. Y después Así es. pienso que Cristina se va en el 2015, cuando ya, bueno, se termina el segundo mandato de ella, que logró la reelección, Así con es. reservas negativas en el Banco Central. Ya no había Ya, reservas. exactamente, exactamente. Lo que fue, por eso, como decía en el artículo del Financial Times, puede tener ganancias de corto Mm, plazo. Ya en el 2010 se las empezaron a gastar y eso qué bárbaro. generó esta idea de bonanza que les permitió ganar la elección en 2011. Pero después en el 2015, si vos mirás hasta la performance económica en el 2011, empezaste a poner cepo. ¿Por qué? Porque no, empezaste a no tener reservas, empezaste a tener varios tipos de cambio. El tipo de cambio cuando terminó Cristina, el oficial estaba a 9 y el paralelo o contado con liquidación estaba en 16 pesos, ¿no? Ya empezaste a tener todos los problemas de Mm, brechas cambiarias, arbitrajes con importaciones, bueno, todo lo que vivió el sector productivo para poder sobrevivir, pero de todas maneras, en los años 2010 hasta el 2015, te fuiste gastando los ahorros y muchos argentinos no se dieron cuenta de eso, ¿no? En el sentido de que recién cuando se tuvo reservas netas negativas y entonces había que enfrentar la realidad. Pero pasó lo mismo que cuando en una familia el jefe o la jefa de la familia pierde el trabajo y se empiezan a gastar los ahorros. Los chicos siguen saliendo todos los fines de semana al boliche, siguen comiendo afuera, se siguen yendo de vacaciones, pero se están gastando los ahorros y eso es lo que ocurrió, ¿no? No nos dimos cuenta, pero nos gastamos, nos fumamos todas mm. esas reservas y fíjate, después se pudo recomponer en parte 2015, 2017, pero bueno, después tuvimos Sí, sí, ese sí. episodio de vuelta al Fondo Monetario Internacional y andar a los tumbos Mm. con la falta de reservas y con la imprevisibilidad cambiaria que ¿Qué vivimos. opinás, Martín, de lo que ha pasado en estas horas? Sobre todo, bueno, obviamente, ¿no? La participación del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario argentino, algo completamente inédito. Yo, si te lo hubiera preguntado el lunes pasado, me imagino que vos me hubiera dicho, no, eso no va a ocurrir, no es algo que haga el Tesoro americano. Realmente es algo insólito esto, ¿no? Es primera vez. Es inédito, Pablo, pero hay que analizarlo dentro de un nuevo prisma de la geopolítica mundial. Si yo tuviera que resumirlo, parafrasearía a Bill Clinton diciéndote, es la geopolítica, estúpido. Él hablaba de, es la economía, Sí, sí. estúpido. Hoy, sabes que, y tu producción varias veces me ha tratado de contactar, pero he estado con bastante trabajo en el resto del mundo, dirigiendo Ujú, una maestría en bancos centrales en Kuala Lumpur, en Asia, ujú. en Malasia. Y lo que veo es que hoy en el mundo, en cualquier panel que me toque trabajar o hablar de la economía mundial, Pablo, se habla de geoeconomía. Es decir, no puedes analizar la economía mundial si no analizas la geopolítica. Y yo venía leyendo y trabajando bastante este tema de la tensión entre China y los Estados Unidos, y por lo tanto venía diciendo que, incluso públicamente en la Argentina, que Argentina tenía nuevamente una oportunidad, que el tren de la historia nuevamente pasaba por un andén llamado Argentina y que estaba en los argentinos, no solo en el sector público, sino en el sector privado, entender cómo funciona este nuevo mundo y dónde están las oportunidades, ¿no? Y claramente lo que está hoy en el telón, digamos, de este escenario es la lucha por la supremacía mundial entre China y los Estados Mm. Unidos. Y por lo tanto, sí te diría que uno podía prever una asistencia financiera, económica. Mañana vamos a tener seguramente anuncios con respecto a acuerdos comerciales con los Estados Sí. Unidos, acuerdos también en materia de inversiones. Sí se veía que Estados Unidos por primera vez en la administración Trump, Pablo, se dio cuenta que si no ponía plata en América Latina, iba a seguir perdiendo espacio relativo con respecto a China, ¿no? Yo solía decirle a funcionarios de distintos gobiernos norteamericanos cuando me planteaban el tema China, decía, mire, cuando uno se reúne con uno de ustedes, sea un secretario de Estado, subsecretario o funcionario técnico, lo que obtiene de un funcionario norteamericano es un consejo.
Cuando uno se reúne con un ministro o viceministro chino, lo que obtiene es un puente, una ruta, un puerto. Es decir, si ustedes, pues le decía a mis amigos americanos, Está bien. no ponen financiamiento para el desarrollo de América Latina, y esto se ha dado cuenta la Claro. administración Trump, por lo tanto, siendo a tu pregunta, no me sorprendía que hubiera acuerdos como swap y demás, sin duda. La intervención en el mercado cambiario es algo inédito, digo, ni siquiera pasó en México, pasó sí en intervenciones que hicieron con monedas de países desarrollados como el euro, cuando se formó en 1999, pero sin duda que es algo inédito y bueno, que trae una tranquilidad transitoria, pero bueno, que Argentina tiene que aprovechar para poder pasar a una segunda etapa del programa Sí, económico. Martín, está muy bueno todo lo que contaste porque, claro, uno revisando cómo se ha manejado el mundo en los últimos 25 años, es tal cual lo que vos decís, los chinos, no es que se expanden desde el punto de vista geopolítico porque a la gente le gusta, viste, que tengan los ojos rasgados, tengan la piel amarilla. Le Exacto. gusta porque vienen con plata, ponen Así es, infraestructura. Acá mismo en así es. Argentina han hecho un montón de inversiones en trenes, hasta en campo, han puesto bancos, el Estado chino, el Estado, o sea, Exactamente. nosotros tenemos un banco controlado por el Estado chino que es el ICBC, Sí. o sea, Así es. ¿no? Y a nadie le sorprende que Ujú, el Estado chino tenga un banco comercial en Argentina. Ahora, viene ujú. Estados Unidos y ya nos volvemos locos, ¿viste? No sé. Sí, 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 pero está claro que China entendió que los países como los nuestros tienen necesidad de desarrollo. Ahora, también yo les decía, cuidado con China, que en general tienen una mentalidad extractiva, es decir, que no dejan, que no generan valor agregado, no generan empleo. Entonces, el mundo se ha vuelto, Pablo, totalmente transaccional, es decir, nada se da a cambio de nada y quizás el ejemplo más claro lo tenés en el presidente de los Estados Unidos con esta nueva planteo de aranceles que ha hecho y que ha mostrado que llega a negociar y tensiona la cuerda con cualquiera de los países, pero termina no cortándola, ¿no? Pero en definitiva, aquí Argentina lo que tiene que mirar en cada negociación son dos cosas, sea con Estados Unidos, sea con China, con la Unión Europea, con Vietnam, con la India, con Malasia, con Indonesia, con Sudáfrica, con los principales países del mundo que hoy están traccionando el mundo en términos de crecimiento, son dos cosas, Pablo. Cada negociación tiene que generar más empleo para argentinos y más dólares para argentinos, sin tener una visión ideológica, sí sabiendo que estamos en el continente americano y que la relación con Estados Unidos, bienvenida sea, hay algunos sectores en donde Estados Unidos quiere tener exclusividad en infraestructura ahora, y lo estoy viendo también en distintos proyectos del sector privado en donde estoy trabajando, por supuesto en armamentos, en centros de base de datos, en inteligencia artificial, en Claro, ellos ahí no, dicen, Martín, nosotros ponemos, apoyamos, damos plata, promovemos inversiones, pero no me traigas a los chinos. Esto es un poco la... exactamente, Ah, es ah, ahí, pero bueno. tampoco dramatizar con esto es saquen a los chinos. En estos sectores, Estados Unidos, y esto te lo digo con Está conocimiento bueno, de está causa, bien. dicen son las líneas rojas donde queremos, líneas rojas en el sentido de donde no queremos que estén los chinos. También un área compleja, Pablo, que vos la conocés muy bien, que es el área telecomunicaciones, ¿no? Claro. En donde también China ha tenido un avance importante y Estados Unidos ahí no tiene una oferta paralela como para ofrecerle a América Latina. Pero, por supuesto, también el monitoreo del Atlántico Sur, Antártida, en fin, todas estas áreas que son Claro, estratégicas, claro. diría, ahí es donde hay que trabajar con los Estados Unidos. Pero en los temas comerciales, Argentina debe tener la habilidad de poder negociar con todos aquellos países que generen más dólares y más empleo para Está nosotros. bueno. Está Leandro Gavín también con nosotros, que previo a la charla, Martín, que estamos teniendo, él planteaba algunos reparos, ¿no? Respecto a esta intervención del Tesoro. A ver, Leandro, te escucha Martín Sí, Legrado. no, no, no. ¿Cómo andás, Martín? No, más ¿cómo que estás, Leandro? reparo, bien, bien. Más que reparo,
consultas, digamos, preguntas que se hagan para adelante. Estaba bueno esto que vos decías, nadie da nada gratis. Entonces Exacto. la pregunta sería, bueno, ¿qué es lo que Estados Unidos va a sacar de este deal? ¿Qué es lo que le preguntaron durante los últimos días a Scott Bessent? Hay una obsesión en los medios americanos, uno cuando los ve, que bueno, está buenísimo, ustedes compran peso Argentina, rescatan a Argentina, hay toda una discusión, ¿no?, interna de Sí, si estaba bien porque Estados Unidos está con el shutdown, porque está recortando sí. y le está dando plata a Argentina, así que no estamos quedando demasiado bien por ese lado. Pero la pregunta es, ¿qué saca Estados Unidos de esto? ¿Qué es lo que pensás que puede sacar? Quizás no está del todo claro. A ver, todavía no está puesto sobre la mesa. A mi juicio van a estar trabajando sobre dos áreas centrales y que además algo que pasó desapercibido el día jueves y quizás porque fue el viernes feriado, pero Pablo, vos, Leandro, que siguen los mercados, ustedes vieron que China restringió las ventas de tierras raras a los Estados Unidos y como contrapartida el presidente Trump puso un arancel del 100% a las importaciones chinas, por supuesto transitorio, y esto hizo caer el mercado casi 900 puntos, el Dow Jones el día viernes, cayeron los bonos del mundo, también cayeron los Mm, bonos argentinos, con lo cual uno de los temas centrales es que Argentina tiene tierras raras. Tierras raras son tierras que tienen 16 componentes químicos que son centrales como insumos para la industria tecnológica, por lo menos, como ejemplo, es un insumo clave para la producción de drones, para la producción de satélites, para la producción de algo que todos usamos todos los días, que son las pantallas táctiles de nuestros teléfonos celulares, y que China tiene prácticamente el 80% de la producción mundial, tienen esa suerte de en su territorio tener estas tierras raras que les da una preeminencia tecnológica que es, a mi juicio, uno de los terrenos donde se va a dar la lucha o la tensión con los Estados Unidos. mm. Con lo cual, preveo, y esto es simplemente análisis, digamos, ¿qué le interesa a los Estados Unidos de la Argentina? Le interesa tierras raras, le interesa uranio, le interesa cobre, le interesa todo lo que es insumos para la industria tecnológica. Entonces, probablemente tengamos acuerdos en esos sectores, no sé si, digamos, no sé si se anunciarán mañana, pero cuando uno dice, ¿a dónde están los intereses comunes hoy de Argentina a Estados Unidos? Están en estos dos campos, en la provisión de energía, en la provisión de centros de datos. Otro de las tensiones mundiales es quién controla datos en el escenario Claro. de un conflicto. Entonces, la provisión de datos, bueno, ya se anunció lo de OpenAI, que es Mm. un proyecto de largo plazo y que necesita, bueno, la producción de más energía en vaca muerta, pero digamos, la energía está allí, tanto petróleo y gas está allí, hay que generar las inversiones como para poder sacarlo, pero bueno, claramente ahí yo diría que están los intereses y por ahí es Yo, donde debiera está estar bien. Ahora, lo que puede ganar Estados yo Unidos en creo, esto. Martín, que la pregunta, y vos lo planteaste en un momento, es la siguiente. Está fenómeno, tenemos una tierra que es muy rica. Argentina tiene un vasto territorio y aparte muy rico, digamos, en recursos naturales. El Ujú. tema es cómo hacemos para que toda esa plata de Estados Unidos, esas inversiones, nos vuelvan. Yo creo que está bien el planteo que tiene mucha gente. Che, le vamos a entregar todo esto a cambio de qué. ¿En qué Ujú. en qué nos va a beneficiar esto los argentinos? Porque, no sé, yo pongo como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los indios, vos conocés todo esto, Sí. los indios invierten en Bangladesh, ¿no? Porque Ujú. Bangladesh tiene preferencias arancelarias para vender Así textiles a es, Estados Unidos. Listo, hay un así montón es. de plata de indio en Bangladesh. Ahora vos ven, Bangladesh es el país más pobre del mundo. Entonces vos decís, ¿de qué le sirve al pobre ciudadano de Bangladesh que los indios pongan plata para producir? No sé, no le redunda en Bueno, ningún beneficio. bueno, la clave justamente es de este lado tener la habilidad negociadora para decir, señores, ustedes van a generar inversiones, tienen que generar empleo argentino, tienen que utilizar proveedores argentinos, es decir, utilizar la cadena de valor que pueda producirse aquí en términos de, tenemos, hablaste de recursos naturales, pero también recursos humanos altamente capacitados, es decir, tiene que generar, como te decía antes, cualquier inversión que venga de Estados Unidos o de donde venga, más laburo para argentinos, más empleo, empleo en blanco sobre todo, que es lo que está faltando. No hablamos de este tema, pero hace
15 años también que tenemos estancado el empleo formal en 6 millones de trabajadores y por supuesto la generación de exportaciones. Todo esto cuando uno habla de centros de datos, cuando uno habla de generación de energía, tanto energías renovables, tienen que ser para generar más dólares de exportación. Creo que por ahí, y por supuesto, ahí estará la capacidad negociadora de la Argentina de, bueno, qué logra la Argentina no solo en la parte financiera, sino en la parte productiva, que es realmente lo que nos va a permitir ser sustentables en el corto, en el mediano, en el largo plazo, para dejarnos de pasar la gorra cada 6 meses. Martín, ¿cómo te imaginás, y ahora ya te cambio de tema para la cuestión más financiera, local, del hora a hora, ¿no? ¿Cómo te Adelante. imaginás el funcionamiento del mercado local cambiario a partir de ahora? Viste, acá se dieron algunas definiciones, que siguen las bandas, que el Tesoro americano va a intervenir. Ayer dijo Caputo, en el mercado spot, como lo hizo el otro día, pero también en futuros, que el swap va a ser eventualmente para comprar deuda, es decir, la Así plata es. del swap se usaría para repagar deuda, con lo cual ahí estás reduciendo mucho riesgo de default. ¿Cómo sigue todo Ujú. esto? Bueno, lo dividís bien el tema. El swap va a ser utilizado para que Argentina lo pueda usar por tramos para recomprar deuda en el mercado secundario. Es decir, va a haber licitaciones, Pablo, probablemente a través de 3, 4 bancos que elija el Ministerio de Economía. Supongo hará una licitación para que todo sea transparente, una licitación para cuáles son los bancos que terminen haciendo una oferta de recompra de los bonos argentinos, probablemente los bonos más cortos de acá al 2030, y por supuesto se fijará de acuerdo a quienes ofertan la venta de esos bonos o venderle al Ministerio de Economía esos bonos que hoy están en 56, 57 dólares. Veremos en qué precio se lo quiere vender el público, el sector privado, aquellos que tienen títulos o aquellos que se quieren quedar, pero en definitiva lo que va a generar es una suba del precio de los bonos y una reducción de la tasa de interés, con lo cual vamos a estar más cerca o es un puente que nos va a acercar a los Bueno. mercados voluntarios de crédito. En cuanto a la intervención cambiaria, mi visión es que va a ser transitoria, que no va a ser con montos muy importantes. Yo creo que la señal ha sido muy contundente, como lo decías vos en tu pregunta, que ha sido inédita, y por lo tanto no veo que el mercado le vaya a pulsear al Banco Central, por lo menos en los próximos días. Sí está claro que los cantidad de minoristas que viene comprando dólares y las últimas cifras oficiales del balance del Banco Central nos muestran que en el mes de agosto 1,5 millones de personas compraron dólares por 2.300 Sí, millones de sí. dólares, con lo cual lo que estamos mostrando es que ahí las palabras de Bessent no creo que lleguen a ese Mm, inversor minorista que sigue haciendo compras claro, minúsculas, pero claro. Sí, sí, sí. que van sumando, ¿no? La Con lo compra cual hormiga, la compra hormiga, exacto. la compra hormiga, que Sí, no sí. son de los grandes Mm. financistas ni de los grandes fondos de Ah. inversión, y por lo tanto, bueno, Argentina tiene que encarar, Pablo, no solo un tema cambiario, sino un tema de competitividad de nuestra economía, de nuestros sectores productivos, con una agenda que a mi juicio debe ser acordada con los gobernadores que resulten ganadores, con aquellos que son cercanos y quizás no tan cercanos al gobierno, pero que puedan tener una agenda común en donde converjan los intereses. A mi juicio, esa agenda común tiene que estar en la reducción de impuestos, tiene que estar en obras de infraestructura que bajen los costos de logísticas, tiene que estar en una nueva política exportadora que Claro. nos permita bajar aranceles para la producción de todo el país en el mundo, que nos permita bajar la tasa de interés para que las pymes puedan tener acceso al crédito. Bueno, en fin, hay intereses convergentes entre gobernadores y el gobierno nacional, y yo creo que esos intereses convergentes se pongan sobre la mesa, y entonces sí, a partir de esto, uno pueda hablar de política cambiaria, si conviene o no conviene salir de las bandas. Vos sabés que yo Mm, mm. conceptualmente, porque lo hice durante mi Sí. gestión, soy favorable a un tipo de cambio único, libre, que cada uno pueda comprar y vender y ofertar un solo tipo de cambio con acumulación de reservas.
hacia eso tenemos que ir, pero no tenemos que dejar de lado las reformas que puedan mejorar el tipo de cambio real que el tipo de cambio nominal. Perfecto. Bajando impuestos, bajando aranceles para productos argentinos en el exterior. Bueno, hay muchas maneras, bajando los costos de logística, hay muchas maneras de mejorar el tipo de cambio sin tocar el nominal que genera tanta disrupción en la economía argentina. Bueno, tuvimos muchos años, ¿no?, de flotación durante todo tu mandato, por lo pronto. El dólar flotó del 2004 al 2010 sin mayores sobresaltos. Exacto, y pasamos la crisis financiera Sí. internacional, proveyendo todos los dólares que necesitaba el mercado, que pedía en ese momento, con lo cual después lamentablemente vino, como dijimos al principio de nuestra charla, el manotazo a las reservas, el Banco Central empezó a quedar sin reservas, vinieron los cepos, los controles cambiarios y bueno, todo ese desmadre que generó no solo en el sistema cambiario, sino también en los sistemas productivos de los problemas que tuvieron la producción argentina para poder importar insumos y bueno, todo ese desmadre que después se armó también en el último periodo con las IRAs, quién obtenía las IRAs, los permisos de importación, que realmente terminaron siendo un freno para la producción nacional. Sí, yo veo, Martín, Martín. Sí, Leandro, perdóname, dale, No, digo, una más para una adelante. pregunta para. Sí, una pregunta para Martín ahí. Este es el segundo, digamos, en el año tuviste el adelantamiento de los fondos, justamente el Fondo Monetario, 12.000 millones y también parte de otros multilaterales. Ahora tenés el rescate de Estados Unidos. ¿Ves que esta es una oportunidad que Argentina no va a dejar pasar? Digamos, que va a hacer los deberes. Vos ahí hablabas del tema de las reservas y es algo que se le achaca bastante al gobierno, de muchas políticas que han sacado para que se liquide más y después no compraba los dólares, terminaste Así es. quedándote sin dólares. ¿Pensás que esta es una oportunidad, quizás hasta la última que tiene ¿no?, el gobierno, Argentina, digamos, en esta instancia, para hacer lo de ver, que es comprar reservas, estabilizar un poco esto? Porque yo me acuerdo que vos estabas ahí hablando del tema de los bonos. Bueno, obviamente te va a dar una demanda artificial de bonos que te va a bajar el riesgo país, pero el día que no tengas eso, el riesgo país va a ser el que tiene que ser de la Argentina, si es que compró reservas, si es que la política se ordenó, si pasaron otro montón de cosas. ¿Lo lees así como una oportunidad para que finalmente este puente sí sea el puente que nos lleve a algo más positivo hacia adelante, o ves todavía alguna cuestión que haya que atacar en el medio, digamos, si se alcanza como puente o si el gobierno tiene que hacer otra cosa? A ver, compraste tiempo. Claro. Ahora uno puede comprar tiempo para bien si haces cosas. Como te decía hace un instante, Argentina necesita no quedarse solamente con el equilibrio presupuestario y un banco central que no financia el sector público, dos activos o dos pilares muy importantes que ha logrado construir este gobierno. Ahora hay que construir sobre eso. No nos podemos quedar solamente en el equilibrio fiscal, que tiene que ser un medio para poder alcanzar una etapa de crecimiento sostenido. Y para tener crecimiento sostenido, Argentina necesita hacer transformaciones profundas en lo que hace a su competitividad. Competitividad que tiene que ver con altísimos impuestos al trabajo, impuestos distorsivos, la necesidad de formalizar por lo menos la mitad de una Argentina que está en la informalidad. Hoy Argentina tiene 50% de su economía en negro, tanto en términos de trabajadores como de empresas, y esto no es porque haya falta de nacionalismo, sino por la cantidad de impuestos, de regulaciones que hacen que para muchas pequeñas y medianas empresas la única manera de poder sobrevivir es estar en la informalidad, con lo cual si Argentina hace las transformaciones en materia impositiva, en materia de costos, en materia de costos de logística, de costos de exportación, es decir, si aprovecha esta oportunidad para hacer transformaciones que vuelvan a los sectores productivos más competitivos, habrá comprado bien tiempo, si no, será nuevamente comprar tiempo para tener que pedir alguna asistencia adicional, pero bueno, en algún momento el mundo se cansa, ¿no? Claro. Ya se cansaron bastante paciencia nos tienen. Nos tiene bastante paciencia, sí, con esta nueva circunstancia geopolítica que te mencionaba Sí. en la segunda pregunta, Sí. es donde Argentina interesa al mundo. Obvio. Esto no era Claro como que en sí. el 2000, en el 2001, 2002, que éramos la oveja negra y era, en las palabras de Ann Kruger, que era la número 2 del Fondo Monetario, que había que dar una lección al mundo
de que los países pueden quebrar y que entonces pueden generar... Martín, está bueno que si nos castigaban Kruger y después Paul O'Neill, el secretario del Tesoro americano, que dijo, no, los carpinteros de Estados Unidos no tienen por qué financiar los dislates de Argentina. Bueno, ahora le están dando una respuesta a Paul O'Neill, ¿no? Mirá, el carpintero de Estados Unidos sí tiene que financiar porque hay cosas de Argentina que nos interesan. Que nos interesa, exacto. Fíjate cómo cambió el mundo en 20 años de Paul O'Neill a Scott Bessent, ¿no? Total. Que claramente no es altruismo lo que está haciendo Estados Unidos, sino que Argentina, en este contexto de geopolítica mundial, tiene elementos, tiene factores, tiene vectores que le interesan al mundo. Y te agregaría un tema más. Hoy el mundo y Estados Unidos también está buscando proveedores confiables, porque en el escenario de un conflicto, la pregunta es que no me corten el suministro para las principales industrias que tienen los Estados Unidos. Ahí también hay una oportunidad en términos de, y espero que la negociación arancelaria vaya en ese sentido, en términos de insertarnos en las nuevas cadenas productivas que se están dando en el mundo con esta visión geopolítica. No tanto de buscar, Pablo, el proveedor más barato, sino de buscar el proveedor más confiable. Es decir, si hay un conflicto con el Asia-Pacífico, ¿quién va a ser el proveedor que va a seguir suministrando a mi industria, a mi empresa, para que no se corten las cadenas de producción? Como ocurrió, por ejemplo, en la pandemia, donde los microprocesadores que venían de China o que venían del Asia-Pacífico hicieron incrementar el costo de electrodomésticos, el costo de la producción de autos en los Estados Unidos, con lo cual ya se tuvo un ejemplo y entonces eso vuelve a Argentina nuevamente a tener una oportunidad y a ser interesante para el resto del mundo. Martín Redrado, gran abrazo, te agradezco mucho este tiempo, la verdad que charlamos un montón, así que un placer. Así es. La seguimos un abrazo en como momento. siempre, Pablo. Gracias, Martín. Y un abrazo a Leandro. Gracias. Hasta luego. Ahí era Martín Redrado, expresidente del Banco Central, economista. Interesantísima la charla. Vamos a hacer una pausa, ya seguimos. Arranca el día con ventaja. Pablo y a la bolsa. Con la conducción de Pablo Wende.